En esta ocasión vamos a ver las diferentes opciones que tenemos de actividades. Como siempre vamos a la opción en el bloque que queremos, vamos a la opción de añadir una actividad o un recurso. Y nos aparece una gran variedad de opciones como base de datos, chat, consulta, cuestionarios, etc. ¿Ya? Taller, tarea, wiki, que son las actividades. Generalmente lo que más usamos es el cuestionario. Si nosotros agregamos el cuestionario, estos son cuestionarios que los alumnos pueden responder en la misma plataforma Moodle. No es necesario que lo impriman para desarrollarlos. Ahora, igual se pueden imprimir si ellos quieren, pero lo pueden desarrollar en línea. Ya en este caso ponemos agregar cuestionario. Y como muchas de las cosas en Moodle, hay que hacer lo típico. Nombre, vamos a poner cuestionario de prueba. La descripción, aquí lo que estimemos conveniente de acuerdo a la necesidad. Este cuestionario consta de, 10 preguntas que debes responder una vez que hayas finalizado el estudio de este bloque, por ejemplo. Mostrar la descripción lo pinchamos para que nuestros estudiantes puedan ver esto. En temporalización. Ojalá que no esté habilitado, porque como ya sabemos, nuestros estudiantes tienen distintos tiempos de estudio, por lo tanto podemos dejar a algunos fuera en el caso de que habilitemos alguna fecha determinada. Límite de tiempo, esto sí lo podemos gestionar. Ya, si consideramos, por ejemplo, que es un cuestionario de fin de unidad, le podemos poner que se demore máximo 2 horas. Entonces aquí le ponemos 2 horas. Si es un cuestionario más chico, donde se está evaluando la mitad de la unidad, 1 hora, 1,5, bueno, ahí ustedes depende de su criterio. Aquí tenemos esta opción cuando el tiempo se ha terminado, o sea, cuando estas 2 horas. ¿Por qué? Porque este cuestionario tiene la gracia de que el estudiante puede abrirlo, empezar a desarrollarlo y cerrarlo y queda en stand-by. Entonces, si pasa la 2 horas y no lo ha terminado, puede pasar esto. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará, en el caso de que no lo haya enviado. O el envío se realiza automáticamente cuando lo termina. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, por ejemplo. Y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará, que nosotros vamos a poner esa opción. ¿Ya? Porque, ¿para qué? Para que nuestros estudiantes tengan un límite en su horario. Nosotros somos súper flexibles en eso, pero también ellos tienen que aprender cierta responsabilidad porque después ellos van a entrar a la universidad o quizás van a volver a un colegio tradicional y tienen que adecuarse a ciertos horarios. Entonces, si no lo terminan antes de las 2 horas, no se va a contabilizar. Después vamos a la calificación. Se me fue un poquito aquí. Le podemos poner la calificación más alta, depende de las preguntas, porque podemos poner intentos, 2 intentos para cada pregunta. Entonces, en el primer intento se sacó un 7, en el segundo un 5, se le puede promediar, le podemos poner que se le tome en cuenta la más alta, como decía el promedio, el primer intento o el último intento, dependiendo de cuántos intentos tenga el cuestionario. Ya en este caso le vamos a poner calificación más alta. Y acá están los intentos, ¿ya? Tenemos hasta
10 intentos permitidos. Nosotros generalmente en los cuestionarios que son de fin de unidad le ponemos un intento permitido, ¿ya? Para ser más estricto. Y en los que son cuestionarios al medio, tarea, le ponemos 2 intentos. Ya, este va a ser un cuestionario, verdad que lo habíamos visto que era de fin del bloque. Un intento permitido. ¿Ven? Y aquí automáticamente se borra la calificación más alta porque como es un intento va a ser solamente una nota. Acá esto ya son como más comportamiento que las preguntas uno las puede poner al azar o que se hagan como uno las ha editado. Esto lo dejamos en el defecto, retroalimentación diferida. Aquí. Ojo con esto, que aún no lo habíamos visto. En todos los recursos o actividades que nosotros realicemos, está la opción de ponerlo oculto o mostrar. Si le ponemos mostrar, lo guardamos, el recurso inmediatamente va a quedar visible para nuestros estudiantes. Si le ponemos ocultar, va a quedar, nosotros lo vamos a ver un poquito más claro, lo vamos a ver en gris. ¿Para qué sirve esto? Cuando, por ejemplo, no sé, estamos en la semana 3 y yo estoy haciendo una actividad que es para la semana 5, lo dejo en ocultar y en la semana 5 recién lo habilito y le pongo mostrar, para que así los estudiantes no lo vean en la página de Moodle antes de que sea necesario. Entonces, por ejemplo, aquí lo estamos haciendo con anticipación, así que lo vamos a dejar en ocultar. Pinchamos en guardar cambios y mostrar en este caso, porque nos falta realizar las preguntas. Recuerden que esto es un cuestionario. Por lo tanto, tenemos que poner guardar cambios y mostrar. Ahora, aquí nos aparece la instrucción. Este cuestionario consta de 10 preguntas que debe responder una vez que haya finalizado el estudio de este bloque. Intentos permitidos 1, el límite de tiempo 2 horas. Aquí Moodle nos dice que aún no se han agregado preguntas, por lo tanto, tenemos que hacer el ingreso de estas, como editar cuestionario. Y acá vamos a empezar a agregar la calificación máxima, le vamos a poner 70, que representa un 7. Y aquí agregar una pregunta. Aquí tenemos todas las opciones de preguntas, que estas se ocupan generalmente en matemáticas, calculada, opción simple, emparejamiento, que bueno, aquí como el símbolo lo indica, ¿cómo es? Emparejamiento aleatorio. Esto generalmente es cuando son 3 conceptos y 2 definiciones, por ejemplo. Aquí ensayo, numérica, que es donde le van poniendo el número, la opción múltiple, respuesta corta. Y verdadero y falso. La otra no se la muestro porque en general no se ocupan mucho. Ahora, ojo, la respuesta corta es, por ejemplo, que uno dice, ¿de qué color era el árbol? Y el niño tiene que poner verde. Nosotros lo podemos considerar como respuesta corta, pero lo que a mí me he aprendido con la experiencia es que si yo pongo verde, pero con la V mayúscula, si el niño responde verde con la V minúscula, se la va a poner mala. O si le pongo verde con la V mayúscula y con punto al final, y el estudiante la escribe con V mayúscula, pero sin el punto final, también se la va a poner mala. Entonces, muchas veces los estudiantes decían, pero profe, yo tenía esa respuesta buena y me parece mala. Para evitar ese tipo de problema y que tengamos que volver a revisar, porque es en la respuesta corta la revisión automática. Elijo ensayo. En ensayo yo la voy a tener que revisar manualmente, pero es preferible eso a estar poniendo a que el sistema la ponga mala porque hay un problema con una tilde, con una coma, con un punto, etc. Entonces mejor que lo ponga verde en modo ensayo.
Y aquí, como habíamos dicho, verdadero y falso antes, al ver las preguntas, que es el típico verdadero y falso. Vamos a poner, el ejemplo, una pregunta de ensayo, que por lo menos en historia es la que más se ocupa, que yo ocupo. En las otras asignaturas que son como más científicas, generalmente hacen más guía. Ya en los cuestionarios no se ocupan mucho. Pero aquí vamos a dar el ejemplo con una de ensayo. Además, hay otra opción que no me alcanza a salir acá en la pantalla. No, que es de descripción. Están preguntas y abajo dice otro y dice descripción. La descripción para qué sirve es cuando yo estoy dando una instrucción del ítem. ¿Ya? Vamos a hacer esa primero, lo de la descripción. Ya aquí dice, como podemos ver, no se trata realmente de una pregunta, sino una forma de añadir algunas instrucciones y otros contenidos a la pregunta. Se utiliza de forma similar a las etiquetas cuando se usan para añadir contenido a la página del curso. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un cuestionario de 2 ítems, podemos usar descripción para poner ítem 1, en este tú puedes responder preguntas de verdadero y falso, piensa bien antes de responder o repasa antes de responder. Eso es lo que es descripción. Y después de que lo agregamos, vamos poniendo las preguntas de verdadero y falso. Ya, vamos igual ahora a hacer el tema de la descripción. Pinchamos en agregar. Aquí, en por defecto, en categoría va a poner por defecto el CF2, que es el curso de formación de profesores, que esta pregunta va a estar solamente en este curso. ¿Ya? No se me va a mezclar con los cuestionarios que yo tenga, por ejemplo, en tercero medio de historia o en primero medio de historia. Entonces, nombre de la pregunta, yo le puedo poner descripción, o no, vamos a ponerle ítem verdadero o falso. ¿Por qué? Porque esto ustedes después lo pueden volver a ocupar en otro cuestionario para no volver a escribir la descripción, entonces lo podemos hacer en forma súper general. Entonces le ponemos en este ítem debes responder verdaderos o falsos y justificar las respuestas. Entonces, si yo quiero después en otro cuestionario hacer verdadero y falso, ocupo esta misma pregunta o esta misma descripción y no hago otra. Retroalimentación general lo dejamos en blanco, no se ocupa mucho. Y guarde cambios y continúe editando. Ya, aquí me dice que algo me faltó. Hay campos obligatorios que me faltó. No, al parecer nada. Vamos a ver si es que me aparece de nuevo. Ya. Entonces, este va a ser el banco de preguntas. Y aquí ya me aparece esa. Ítem verdadero y falso. Y lo que aparece adentro. Y aquí me señala que es una descripción. Vamos a agregar otra pregunta. En este caso vamos a ocupar verdadero y falso, que no me alcanza a salir lástima aquí en el cuadro. A ver, vamos a ver si lo puedo correr. Voy a pinchar entonces aquí verdadero y falso, agregar. Ya, aquí sí tenemos que ponerle un nombre real a la pregunta porque es poco probable que la volvamos a ocupar. Entonces vamos a poner pregunta árbol.
aquí ponemos el enunciado de la pregunta. El árbol que aparece en el texto que acabas de leer es de color verde. Y bueno, la puntuación por defecto vamos a ponerle que tiene un punto esta pregunta. Por lo general yo todas las preguntas le pongo un punto. Aquí me dice respuesta correcta, tengo que ver si es falso o verdadera. Entonces yo aquí que le puse que el árbol era de color verde, eso es respuesta verdadera. Entonces le cambio aquí que la respuesta es verdadera. Retroalimentación para la respuesta verdadera. Muy bien. Ahí si ustedes quieren, o depende de la pregunta en verdad, si es que es necesario ponerle más una frase más compleja. En el caso de que el estudiante me ponga que es falso, ahí yo también le puedo retroalimentar. Si lees bien el texto, te darás cuenta que se indica que el árbol, no sé, comparte el color con el pasto. Y el pasto es verde, por lo tanto el árbol también es de este color. Recuerda leer bien el texto antes de responder. La próxima vez te irá mejor. ¿Ya? Y ponemos guardar cambios. Y ahora, ¡tatán!, tenemos dos preguntas. Bueno, la descripción, que no es una pregunta en sí, y una pregunta que es de verdadero y falso. Ahora, orden y paginación. Esto es para el cuestionario en sí. Aquí está primero el ítem y después la pregunta. Si nosotros por ese motivo quisiésemos que fuera al revés, lo cambiamos. Aquí tenemos las flechas, si lo aprieto, el verdadero y falso va a quedar arriba. ¿Se dan cuenta? Pero como quiero que quede abajo, va a quedar abajo. Y también tenemos la opción de eliminar las preguntas. Ahora, claro, hay dos preguntas realizadas. Ya va a llegar un momento en el año en que quizás vamos a tener 100 preguntas y vamos a querer utilizar 4, por ejemplo. Entonces aquí vamos a agregar otra pregunta para que tengamos esa opción de tener 3 ítems y solamente ocupar 2. Vamos a agregar otra que va a ser de la respuesta corta, como yo les decía, ya que en esa el estudiante tiene que escribir tal cual nosotros ponemos la respuesta para que esté correcta. Nombre de la pregunta, le vamos a poner respuesta corta. Enunciado de la pregunta. ¿Por qué crees que esta respuesta es corta? Y aquí nos aparece respuesta 1, por ejemplo, que el estudiante tenga es corta porque no dura mucho. Punto. Calificación, un 100%. Retroalimentación, excelente.
es corta porque así lo dice. Entonces, aquí por ejemplo, un 60%. Muy bien, pero puedes dar una respuesta más completa. Entonces, esto es lo que yo le decía. Si el estudiante responde es corta porque no dura mucho, sin el punto, o aquí va con minúscula, o el porque lo escribe separado, que es como típico de los niños más, de los estudiantes más chicos en básica, se la va a poner mala. Aunque lo que diga en sí esté correcto, se la va a poner mala porque no está escrita tal cual nosotros la escribimos. ¿Ya? Entonces por eso no es muy confiable hacer este tipo de respuestas cortas. Guardar cambios. Y ahí van a estar las tres. Vamos a agregar una cuarta, que sería la de ensayo. Ya, perdón. Pues llevo mucho grabado como para editarlo. Nombre de la pregunta vamos a poner respuesta ensayo. En el enunciado de la pregunta, esta respuesta considera ser ensayo porque es más larga que la anterior. ¿Crees que es correcto? Aquí podemos poner que escriban máximo 15 líneas, 20, 25, etc. Generalmente los niños son súper escuetos en responder, así que vamos a dejar esas 15 líneas que salían por defecto. Permitir archivos adjuntos no, porque no es necesario. Y aquí ellos ya están, nosotros nos estamos poniendo solamente la pregunta. No estamos viendo respuestas, por lo tanto ahí ellos pueden responder lo que quieran. Nosotros eso después lo vamos a tener que revisar en forma manual. Abrir el cuestionario, bueno, cuando nos llegue el mail de aviso de que algún estudiante respondió este cuestionario, revisamos el cuestionario y leemos la respuesta y la calificamos. Entonces aquí tenemos el ítem y ya tres tipos de respuestas o de preguntas en sí. En orden y paginación. Tengo las 60 preguntas, pero yo no quiero el ensayo. Entonces la elimino. O si quiero puedo eliminar más y ahí elimino las seleccionadas. Y aquí tienes que... Ahí ya tendría que estar listo el cuestionario. Vamos a el curso de formación.
Y esto estaba en el tema 12. Y aquí me aparece el cuestionario de prueba. ¿Recuerdan que yo lo había dejado oculto? Me aparece así. Si yo lo quiero habilitar, le pongo mostrar. Y ahí me queda en azul. Y el estudiante lo puede abrir. Y le aparece todo. Intento permitido, previsualizar el cuestionario. Y le aparece. Este cuestionario tiene un límite de tiempo y está restringido a un intento. El acceso al cuestionario será contado como un intento. ¿Deseo continuar? Comenzar. Y le va a aparecer. Este ítem debe responder verdadero o falso y justificar la respuesta. La pregunta que era de verdadero y falso y la pregunta que era con respuesta corta. ¿Ya? Ahí ya hemos hecho el cuestionario. Vamos a hacer, para que no sea tan largo este video, vamos a continuar con otro para ver otro tipo de actividades.